Empiezo la entrevista. Hola Juan, doctor Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Lana, qué gusto. Número uno, qué gusto de verte saludable, que estés bien. Espero que tus seres queridos también estén bien. Muchas gracias e igualmente. Te presento, el doctor Juan Rivera es cardiólogo, especialista en medicina interna, corresponsal médico jefe de Univisión, es puertorriqueño, tiene varios libros en su haber y te agradezco extremadamente que me hayas dado estos minutos de tu tiempo porque sé que te tienen así, a los tirones, que no descansas ni un minuto, trabajas por lo menos 15 horas al día, así que te agradezco. Empecemos ya. ¿Por qué es tan contagioso y por qué la tasa de mortalidad es tan alta con el COVID-19? Mira, Lana, obviamente sabemos que esto es un virus completamente nuevo que ningún ser humano había visto anteriormente. No sabemos específicamente por qué es tan contagioso, pero sí sabemos que es más contagioso que, por ejemplo, la influenza. El virus tiene una, pues, capacidad increíble de adaptarse a los seres humanos, pero también es contagioso porque hoy día ya sabemos que se puede transmitir inclusive cuando una persona está respirando al lado de otra o cuando una persona está hablando al lado de otra. Lo más importante, yo creo, Lana, que explica esta pandemia y por qué es tan difícil controlarla, es que sabemos que en el 44% de las veces la persona que te está transmitiendo el virus no tiene ningún síntoma. Entonces, sabemos por un estudio que se acaba de publicar, Lana, que la carga viral de personas que se han infectado es mayor 1 o 2 días antes de que desarrollen síntomas. Entonces, eso realmente es lo que hace la pandemia una difícil de controlar. En términos de la segunda pregunta, ¿por qué la tasa de mortalidad? Es porque es un virus que ataca muy fuertemente a los pulmones, que sabemos que los necesitamos para respirar. Y de hecho, estamos aprendiendo también. Hace poco salieron unos estudios que demuestran que también afecta a los vasos sanguíneos, no solo en los pulmones, sino en el corazón, en los riñones, causando como unos microcoágulos y eso también afecta a la salud del paciente. Eso lo descubrieron en un hospital en San Pablo, en Brasil, ¿no es cierto? Y lo que hicieron fue darles anticoagulantes. ¿Y eso funcionó? Mira, Lana, ya en la mayoría de los hospitales de los que yo he visto y he podido hablar con doctores, están utilizando los anticoagulantes, especialmente en personas pues que están un poco más enfermas. Y yo creo que la data clave viene de autopsias, Lana, en donde pacientes que tenían COVID-19 mueren, se hacen autopsias en Europa y como mencionabas en Brasil, y entonces los doctores empezaron a ver que habían formación de coágulos en los vasos sanguíneos, que era algo que no se esperaba, pero explica por qué en algunos pacientes severos se les estaba tratando con ventiladores y se les estaba dando más y más oxígeno, pero no se salvaban. Todavía muchas personas en los ventiladores estaban muriendo. Y es que no se entendía que además de la falta de oxígeno, había formación de coágulos que había que tratar también. Pero entonces significa que los ventiladores, como dices tú, o respiradores artificiales no necesariamente sirven en cada uno de los casos. Tienes toda la razón. Yo creo que la mayoría de los doctores hoy día, con el conocimiento que tenemos, pues entendemos que quizás los respiradores se estaban utilizando demasiado temprano en muchos pacientes y nos estábamos concentrando en una terapia solo de oxígeno, aumentemos el oxígeno. Pero si por los coágulos la sangre no llega al pulmón para que se oxigene, tenemos un problema. Entonces, cuando están diagnosticando casi todos los casos como neumonías atípicas o neumonías de distintos tipos, no necesariamente son una neumonía, lo que está causando es otra cosa. Y también leí que hay muchas cardiopatías, principalmente en Italia, descubrieron, yo en mi ignorancia, nunca supe que un virus pueda producir cardiopatías. ¿Este virus sí? Sí se está empezando a describir cómo el coronavirus puede causar inflamación en el músculo del corazón, que es lo que tú Ah. mencionas, que es una cardiopatía. Hay otros virus que lo pueden hacer. Hay personas que luego de una infección viral pueden desarrollar una inflamación del músculo del corazón. Pero este virus es, yo digo, es como bien vicioso, o sea, es capaz de afectar al ser humano de diferentes formas. Y esto que están hablando de que las personas que tuvieron y sobrevivieron le sacan el plasma y se lo aplican a otros pacientes que están graves, ¿esto sirve como terapia?
Sirve, Lana, y no es, eso no es algo nuevo. Se utilizó en el 1918 durante la pandemia de la influenza, el Spanish flu, y hace poco pues se ha aprobado para la FDA. Perdón, la FDA lo ha aprobado para uso en pacientes que están hospitalizados y Y, funciona. y los pacientes que están hospitalizados con respirador, me dicen que los ponen panza abajo. ¿Por qué es eso? Eso es una técnica de pronación. Fíjate lo que sucede cuando uno está acostado boca arriba. Vamos a empezar, alguien como tú y yo que no tenemos problemas de respiración. Sí. Cuando tú y yo que nos acostamos boca arriba, ¿verdad? Los músculos abdominales, el contenido abdominal y el corazón empuja a los pulmones y Los eso hace que aplasta. los aplasta y eso hace que una partecita pequeña de los pulmones como que se colapse y en alguien como tú y como yo, eso no tiene ningún tipo de problema, no lo sentimos porque tenemos un pulmón completamente sano que puede compensar. Ahora, en un paciente de COVID-19 que depende de cada unidad básica del pulmón para poder respirar bien, cuando tiene un área, aunque sea pequeñita, colapsada, se siente pues un efecto significativo. Cuando pronamos al paciente, o sea, lo ponemos boca Boca abajo, abajo. esa presión se libera, esa partecita del pulmón que se había colapsado abre y ese aumento en respiración hace una diferencia significativa en los pacientes. Y si ustedes van a salas de intensivo en los Estados Unidos, van a ver que hay pacientes entubados con ventilador, pronados boca abajo, pero se está hablando de que esto es una técnica que deben utilizar los pacientes aún en la casa si tienen dificultad respiratoria. Wow. ¿Y fue un error, doctor Juan, que hayan dicho al principio que los jóvenes eran más inmunes a esta enfermedad o a este contagio o que simplemente eran asintomáticos? Porque lo que veo es que los números de víctimas, tanto no fatales como fatales, entre jóvenes ha aumentado muchísimo. Sí, Lana, yo creo que fue un error y tengo que decir, yo desde el principio, lo pueden ver en mis videos de Facebook, desde el principio les dije a los jóvenes que esto no era cuestión solamente de las personas mayores de 65 años, que veíamos jóvenes en China que acababan en salas de intensivo, que veíamos jóvenes en Italia que acababan en ventiladores y morían. Y entonces yo sí he tratado de dar ese mensaje de que los jóvenes también tienen que cuidarse. La mortalidad, la tasa de mortalidad en jóvenes es más baja, pero no quiere decir que los jóvenes no acaban en una sala de intensivo con un respirador. Lo que sucede es que pues tienen una probabilidad más alta de salir de ese respirador, pero ¿quién quiere esa experiencia? Sí, y aparte que pueden quedar consecuencias de por vida, ¿no es cierto? Definitivamente hay personas que si están en un respirador por un tiempo más largo de lo ideal, pueden desarrollar fibrosis en los pulmones y eso puede causar una secuela de dificultad respiratoria. Una pregunta que para mí es muy importante. Trump estuvo recomendando esta que se llama hidrocloriquina, que Ujú. es para la malaria, pero también escuché, por ejemplo, que en Brasil 11 personas murieron en un estudio que les dieron este remedio. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre este remedio, sobre esta medicina? Todavía no sabemos cuál es la verdad sobre esta medicina. Hay aproximadamente una decena de estudios tratando de investigar si la hidroxicloroquina funciona o no. Tenemos algunos estudios pequeños que no son muy poderosos, pequeños, que sugieren que en combinación con acitromicina puede ayudar a que alguien se recupere. Y yo creo que por esos estudios iniciales el presidente dijo lo que dijo y otras, hay muchas instituciones que están utilizando la hidroxicloroquina. Sin embargo, los últimos estudios, como mencionas, que han salido no solo en Brasil, sino también en Suecia, o en Suiza, perdón, han demostrado que los efectos secundarios cardiovasculares de arritmias del corazón pueden ser significativos. Así que todavía yo creo, como decimos, Lana, que el jurado todavía no ha deliberado en términos de la hidroxicloroquina, pero de que se está usando en la mayoría de los hospitales, sí se está usando. Ahora, en un hospital, Lana, pues es más seguro utilizarla porque la persona le están haciendo un electrocardiograma todos los días, si hay un desorden de arritmia, lo pueden identificar a tiempo y parar el medicamento, pero en la casa es otra cosa. ¿Y qué piensas con esto de que al principio nos decían que no era necesario utilizar máscaras y ahora, bueno, yo tomo el ejemplo de Corea del Sur, todo el mundo usó máscaras y la verdad que la curva bajó rápidamente. ¿Qué piensas tú sobre el tema de usar máscaras? ¿Y Yo he qué dicho, máscaras?
Yo he dicho, Lana, que para mí esta ha sido la parte más frustrante de toda esta pandemia, porque el CDC muy claramente comenzó diciendo que no era recomendable utilizar máscaras y ese era el mensaje que yo les llevaba a mi público basado en las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades. En retrospección, me da la impresión de que ese mensaje era motivado más bien por el hecho de que se sabía que había una escasez de máscaras y que pues preferían que las utilizaran los profesionales de la salud. Una vez empiezan a salir estudios en donde dice que esto se puede transmitir cuando alguien te respira al lado o habla, es que realmente cambian esa recomendación, pero se tardaron bastante en cambiar la recomendación y como todavía hay una escasez de máscaras, les dicen a la gente que utilicen pañuelos, por ejemplo, cuando en realidad eso no te protege de manera significativa. No, te vi, doctor Juan, haciendo una prueba donde te ponías una máscara realmente N95 y tratabas de soplar un fuego y no lo podías apagar. Y fuiste probando cada vez y cuando te ponías un pañuelo era como si no tuvieras nada. Entonces, es Exactamente. una falsa sensación de protección que en realidad no los protege de nada, que es más peligroso todavía. Bueno, ¿es cierto que es más peligroso el COVID en personas que fuman? Sí, definitivamente, personas que fuman no tienen una reserva pulmonar como alguien que no fuma. Y entonces si entran en una batalla, como yo digo, campal con el COVID-19, una pulmonía, una inflamación severa de los pulmones, pues están entrando con menos herramientas. Exacto. Y hay mucha información diversa sobre el tema de cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie como metal, como plástico, como vidrio. Y también la distancia que hay que mantener con otras personas. Primero eran 2 pies o medio metro y ahora están hablando de 6 pies. O sea, ¿cuál es la verdad de todo esto? En términos de la superficie, sabemos que el virus se puede quedar en el aire aproximadamente 3 horas. Sabemos que en una superficie, digamos, de stainless steel o en una superficie de plástico puede ser hasta 3 días. Sabemos que en cartón se puede quedar hasta 24 horas. En términos del distanciamiento físico, la recomendación son 6 pies o 2 metros. Más sin embargo, se publicó un estudio reciente que dice que si la persona se está ejercitando, caminando o por ejemplo, corriendo o corriendo bicicleta, haciendo ciclismo, la distancia tiene que ser significativamente más. Se habla de que si tú estás caminando con alguien, número uno, debe ser de manera horizontal. La persona no debe estar detrás de ti, debe estar al lado de ti y si estás caminando, que sea por lo menos 15 pies. Si están Eso caminando. sí sospechas que puede estar, que puede tener el virus. Ah, no, bueno, pero es que acuérdate que lo No, mejor es no con tu sospechar que... familia, si estuviste haciendo la cuarentena con ellos, entonces no. Exacto. Ah, genial. Exactamente, pero si están con otra persona, aunque no tenga síntomas, mejor sospechar que lo tiene para tomar las precauciones. Y si la Totalmente. persona está corriendo o haciendo ciclismo, es horizontal, pero a 30 pies. 30 pies, o sea, súper lejos. Yo vivo en Quibisquén, aquí están los ciclistas uno atrás del otro, todos juntitos, así que esto puede llegar a ser un desastre. ¿Piensas que en los Estados Unidos se han hecho la cantidad de hisopados necesarios o falta hacer muchísimos más? No, mira, yo creo que obviamente aquí desde el principio en Estados Unidos hubo un problema de pruebas, no se hicieron las pruebas necesarias. Parte de eso tiene que ver con que el CDC, pues hubo demasiada burocracia en términos de permitirle a compañías privadas que empiecen a desarrollar y a distribuir sus propias pruebas. También las pruebas iniciales que el CDC, pues, puso en el mercado no sirvieron y entonces como que tuvo que empezar de nuevo esa producción. Así que sí, hemos tenido un problema de pruebas. Además que yo creo que pues no había un mensaje claro de parte del gobierno en términos de decirle a la población lo importante que eran las pruebas. Sí, los especialistas de la salud y de salud pública lo estaban diciendo constantemente, pero de la Casa Blanca realmente hasta cierto punto se minimizó la importancia de hacer pruebas. Yo creo que ahora estamos en una fase en donde tenemos que ampliar y hacer lo más pruebas de anticuerpos que podamos. Doctor, ¿por qué? Bueno, sabemos que los síntomas más comunes son fiebre, dificultad al respirar y tos seca. ¿Por qué hay personas que no tienen, que son asintomáticas, que no tienen síntomas, otras que tienen síntomas e incluso algunas que no tienen fiebre o que sí tienen fiebre? O sea, ¿por qué esa diferencia entre un paciente y otro tiene que ver con su sistema inmunológico?
Sabes, Lana, que ese es el secreto todavía y la curiosidad más grande que tenemos los médicos. No sabemos por qué hay personas que no tienen ni un síntoma y otras que mueren. La verdad, no lo sabemos. Bueno, doctor Juan, sé que estás apuradísimo, estoy mirando el reloj todo el tiempo y tengo que dejarte para la próxima entrevista. Te agradezco muchísimo, le recomiendo a todo el mundo que te siga en las redes sociales porque las explicaciones que das son muy didácticas, muy fáciles de entender y estás todo el tiempo dando la información nueva que sale. Así que te agradezco de parte de toda la población. Muchas gracias, doctor Juan. Gracias a ti, Lana. Te quiero mucho. Sigue manteniéndote saludable y sana tú y tus seres queridos también. Y gracias por la oportunidad. Lo mismo tú, muchas gracias. Bye.